ejemplos de fe, héroes valientes, historias por doquier. Bien, comenzamos entonces en el nombre del Desde el Señor. río Jordán hasta la cruz. Que sea esto de edificación, de poder entender también de forma bíblica lo que Dios sostiene y la misión que tenemos como iglesia, independientemente del tipo de cristianismo que se lleva. ¿Ya? Así que gracias, Señor, te damos por este espacio que nos das, por todas las bendiciones que tú has favorecido, que usted, Señor, ha provisto para con nosotros. Te pido, Señor, que pongas palabras edificantes, palabras constructivas en nosotros, para que esta señal pueda llegar a varios corazones, a muchos corazones. Hoy vivimos tiempos de contingencia política, hoy vivimos tiempos de contingencia de divisoria, donde muchos se pelean, muchos discuten, se enemistan y se hieren en palabra, incluso hasta los golpes. Y nosotros como iglesia, Señor, estamos llamados solamente a una cosa: a servirte, a buscar la paz, buscar la serenidad, buscar el equilibrio, buscar lo necesario para que este mundo pueda girar tranquilamente. Te pido, Señor, que bendiga a Jackson y bendiga a los hermanos que se han conectado, a los que van a participar más adelante. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, saludar. Amén. Confírmeme, pastor, si se escucha bien. Yo escucho bien. Gracias. No sé si... No, eso quería saber porque tengo aquí la... Bienvenido, hermano Jorge. Bienvenido, hermano Jorge, bendiciones. Saludos a todos los hermanos. Nuevamente darle la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. El pastor Ezequiel Barriento y nuestro pastor Ezequiel Barriento Peñailillo. Amén. Saludarles en el nombre del Señor Jesús. A mi estimado amigo y hermano Don Milton, también saludarle. Hermano Jorge Fuentes, hermana Anita Peñailillo, también saludarle. Y por supuesto a Fran también, bienvenido Fran, que sea de bendición y que sea de provecho para ti este conversatorio. Amén. Vamos a comenzar el día de hoy, hermanos. Tenemos este tema tan delicado, por decirlo de una manera, pero también importante, amén, como lo es el tema de la política. Amén. Hay muchos aspectos que pudiésemos hablar con respecto a esto, y la idea de este conversatorio, queridos hermanos y hermanas, es de fortalecer, amén, nuestra fe, nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos. Amén. ¿Cuál es nuestra postura principal nosotros como hijos de Dios? Entender, hermanos, que igual hay cosas que van más allá de lo que un hijo de Dios puede hacer. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden o no se deben hacer. Como dijo también el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Así que la idea de este conversatorio, hermanos, es participar. Si hay dudas, plantear las dudas. Si hay algo que queramos compartir, algo que queramos decir, este es el espacio, hermanos, para que hablemos en total comunión. Queremos crecer en el espíritu, pero también queremos crecer en hermandad, hermanos. Queremos compartir. Todos queremos compartir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Así que eso, hermanos, es como la introducción de qué es, cuál es el motivo, qué es lo que queremos hacer con esto, hermanos. Así que vamos a comenzar en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Quisiera compartir también por acá, hermanos, una diapositiva que tengo por acá, gloria a Dios. Espero que se pueda visualizar allí sin ningún inconveniente. Amén. Antes de todo, hermanos, quisiera invitarle a que vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir
las Sagradas Escrituras, vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Daniel, el profeta Daniel. Amén. El profeta Daniel. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice el capítulo 2, versículo 20, versículo 21. Ahí creo que está muy bien. Capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Eso es lo que dice esta escritura, hermanos, la cual la escogí por su contenido. Amén, porque se adapta perfectamente a lo que vamos a hablar el día de hoy. Suyo es el poder y la sabiduría. Dios por los siglos de los siglos. Él, hermanos, es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que pone reyes, el que quita reyes. Él da sabiduría, Él da entendimiento. Amén. Es Dios sobre todas las cosas. Nosotros, a través de este conversatorio, no pretendemos irnos hacia un lado o hacia otro lado, una ideología humana, hermanos, ni mucho menos indicarle cuáles son los candidatos o por quién usted debe o no debe votar. Amén. Simplemente queremos aprender a pensar bíblicamente, hermanos, cuando se trata o cuando se habla de la política, entendiendo que la política humana, hermanos, es algo temporal, mientras que el reino de Dios es algo permanente. Amén. Eso debe ser, hermanos, nuestro norte. De esa manera, hermanos, tiene que ser. Así que, en primer lugar, recordarles que esto como conversatorio, hermanos, está totalmente abierto a cualquier momento, cualquier instante que usted desee participar. Amén. Puede hacerlo solicitando el derecho de palabra, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Amén. O colocando por allí en la casilla de texto. También puede escribir, hermanos, que desea aportar. Amén. A lo que estamos conversando. En cualquier momento, siéntase con total libertad de participar. De igual manera, si nos están visualizando por Facebook, por allí, hermanos, también pudiesen interactuar. Cada tanto voy a estar revisando si es que alguien ha escrito algo por allí por Facebook. Amén. En primer lugar, hermanos, hablemos acerca de la política. Amén. Como en el sentido como ciudadano. ¿Cómo sería nuestra participación como ciudadana? Y para comenzar, hermanos, a conversar acerca de esto, quisiera dejar dos preguntas generadoras. Amén, para que se abra un poco el tema de conversación. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? Amén. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? Y en segundo lugar, ¿la política, hermanos, es mundana o es un campo de misión? Amén. Dos preguntas generadoras, las cuales ustedes pueden ir quizás pensando en alguna posible respuesta o simplemente ir meditando en algo que ustedes pudiesen decir respecto a estas preguntas. Amén. Mientras yo les voy a dar un par de minutos compartiendo, hermanos, con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Dice: y procurad la paz a la ciudad a la cual os hice transportar,
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Habla un poco acerca, incluso, hermanos, si usted lo analiza, de cierta responsabilidad civil. Amén. Como que Dios da la orden o da el mandato de buscar el bienestar del lugar donde vivimos. Dice, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Habla de cierta participación, y allí pudiesen entrar los deberes, hermanos, cívicos, como por ejemplo votar en alguna elección, opinar tal vez, servir, hermanos. Puede ser una forma de buscar esa paz en el lugar en el que nosotros vivimos. Amén. Puede ser una manera. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, entre otras cosas, hermanos, solamente voy a decir la primera parte, dice que hay que someterse. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Nos da a entender que incluso el gobierno, hermanos, es una institución establecida por Dios para el orden, para que una sociedad sea sociedad, necesita de un conjunto de leyes, y para que las leyes sean debidamente ejecutadas, pues se necesita un sistema de gobierno. Sin embargo, hermanos, no olvidemos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, hermanos, nos dice y nos recuerda que nosotros no somos ciudadanos en este lugar. Vivimos en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y advenedizos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en base a esto, hermanos, quisiera conceder la palabra si hay alguien que quisiera participar, que quisiera hablar, hermanos. Con respecto a la primera pregunta, la política es mundana. Dice algo, si es terreno, es algo terreno. Es algo terreno, es algo inventado en Grecia. Los romanos los tenían, ¿cierto? Pero también desde el punto de vista conceptual, política del arte de gobernar. Entonces, cuando Dios dice gobiernen bien su casa, o sea, está hablando de política en el hogar. Cuando le dice a alguien gobierne en la iglesia, está hablando de política en la iglesia. Como concepto, podemos ver también que puede referirse desde un término amplio, puede referirse también puede usarse como un concepto que se puede ligar, por así decirlo, a nuestra vida cotidiana. ¿Puede un cristiano involucrarse? ¿Puede un cristiano involucrarse? Hay límites. Hay límites. Quizás en el voto, quizás como opinante, como dar su opinión, quizás, pero más allá yo creo que no conviene. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ¿cuáles serían los límites hasta dónde podemos llegar como cristianos? Como ente personal, como Ezequiel, yo hasta dónde llego. Como ciudadano, hasta dónde puedo llegar. Y como cristiano, como iglesia, hasta dónde puede llegar la iglesia. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? ¿A qué somos llamados nosotros? ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Es meterse en política humana o es ganar almas? ¿O es ser pescadores de hombres, como le dio la misión a Pedro? ¿Podría ser, hermano Jackson?
No sé si hay Amén. alguien más que pueda decir algo. Sí, amén. Bueno, recordarles, hermanos, que esto es para conversar. Amén. No se sienta quizás cohibido de alguna manera. Amén. Simplemente si desea participar, pues no hay pregunta, o sea, no hay respuesta mala. Amén. No es un diagnóstico, una evaluación, es un conversatorio. Amén. La idea es que compartamos. Amén. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Amén. Hasta dónde pudiésemos llegar nosotros como cristianos. Amén. Como hijos de Dios. Hasta dónde, hermanos y hermanas, podemos llegar nosotros cuando se habla de política. Amén. ¿Cuáles, hermanos, son nuestros límites? Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El gobierno, hermanos, como lo dijo el pastor Ezequiel, habla de que si nosotros lo analizamos es una institución que se ha establecido para el orden. Amén. Cuando se habla de gobernar, se está hablando de orden. Amén. Y si usted se involucra para mantener ese orden, para buscar o mantener, hermanos, lo que es la justicia, es bíblico. La palabra de Dios nos llama, hermanos, nos exhorta a buscar la justicia. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que nosotros debemos entender es que hay límites. El cristiano sí, hermanos, quizás puede participar de alguna manera, pero lo que nunca debe hacer, hermanos, es olvidar que su verdadera lealtad e incluso su nacionalidad, hermanos, es el reino de los cielos. Cuando un cristiano, hermanos, pasa una línea donde demuestra devoción a un partido político, a un movimiento político, hermanos, por encima de sus principios cristianos, por encima de sus principios bíblicos, hermanos, allí hay un gran problema. Amén. Allí sí hay un gran problema. Por eso el apóstol decía, nuestra ciudadanía, amén, está en los cielos. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Si usted debe mostrarse leal ante algo, es ante el reino de los cielos. Si usted quiere como ciudadano defender, amén, sus derechos como ciudadano, no se olvide lo que dice el apóstol. Nuestra ciudadanía, hermanos, esta es en los cielos. Sí, es verdad, hay una responsabilidad civil, pero, hermanos, lo importante en todo momento es que no se nos olvide. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Amén. No sé si por allí hay alguien más que quiera participar. Amén. Siéntase libre en cualquier momento. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando con otras preguntas generadoras. La idea de una pregunta generadora es abrir, amén, un tema de conversación. No es que usted se va a limitar solamente a responder una pregunta, sino que a partir de allí usted puede expandir lo que usted desea transmitir. Amén. Por eso se les llama preguntas generadoras. Es como una puerta para que se abra, hermano, la conversación. Amén. ¿Puede un cristiano pertenecer a un partido político? ¿Puede ser militante de un partido político? Amén. ¿Se debe hablar de política en el púlpito o en la iglesia? Amén. Mientras usted piensa un poco en esto, hermanos, porque más que una pregunta es como un tópico, un tema que se puede ampliar para hablar bastante, amén, al respecto, porque hay mucho material. Amén. Pudiéramos comenzar, mientras yo les comparto algún versículo bíblico, hermanos, puede usted ir pensando, amén, un poco acerca de esto. ¿Puede un cristiano pertenecer a un partido político, ser militante? ¿Se debe hablar de política desde un púlpito, desde la iglesia, hermanos? Piense usted un poco en eso, siéntase con libertad de hablar, mientras yo comparto algunos versículos bíblicos, hermanos y hermanas. Amén. Déjenme volver a compartir aquí la ventana que tenía recientemente.
para que nos ubiquemos un poco en lo que estamos hablando. Amén. Vamos a dejar esto por allí. Mateo capítulo 6, versículo 24, hermanos. Usted conoce lo que dijo, amén, nuestro Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores, amén. Y el Señor Jesús estaba hablando específicamente de las riquezas, ¿cierto? Pero esto aplica, hermanos, en muchos contextos. No se puede servir a dos señores, porque se amará más a uno y se aborrecerá al otro. Hermanos, la militancia ciega, amén, exige una lealtad absoluta, hermanos, a un partido. Yo no sé si en algún momento de su vida usted ha pertenecido a algún partido político, pero cuando alguien es militante, hermanos, se exige una lealtad, hermanos. Cuando esta militancia se hace ciega, hermanos, una persona se ciega por unos ideales, tal vez, hermanos, por una ideología, quizás, hermanos. Se puede convertir en una lealtad absoluta a un partido, hermanos. Y si este partido, hermanos, apoya ciertas cosas que van contra la palabra de Dios, pudiéramos hablar, por ejemplo, del aborto, pudiésemos hablar de la corrupción, pudiésemos hablar del pecado, hermanos. Si un cristiano es militante de un partido cuya forma de ser amerita estos que estoy mencionando, hermanos, allí entra en conflicto entonces la vida cristiana, hermanos. Allí empieza a surgir ese conflicto. Que como cristiano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir apoyando a este partido, hermanos? Amén. Allí entonces se pone sobre la mesa claramente este versículo. No se pueden servir dos señores. Entonces, ¿a quién, hermanos, vamos a servir? Amén. Nuestra militancia es con Cristo, el Señor Jesús. Hay que ver allí, hermanos. Voy a conceder la palabra al pastor Ezequiel. Entonces podríamos decir que hay un límite, porque Dios nos formó límites dentro de nuestro libre albedrío. Podemos decir que Dios nos deja en cierto orden cumplir con ciertas leyes gubernamentales. La Biblia dice cumplir con las leyes terrenales. En cierta medida, Dios nos da en ese libro de albedrío el permiso como para participar, ¿cierto? Pero tiene un límite. O sea, no casarse con la política, no unirse a un partido. Podemos tener la idea, a lo mejor la ideología, podemos tener quizás pensamiento, similitud en pensamiento con una idea política, pero el Señor le dice, ¿qué nos dice el Señor? No te cases con la política. Y hay una parte en 2 de Timoteo, no sé si lo tiene ahí usted en el PowerPoint, ¿cierto? En la presentación hay una parte y un texto en 2 de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Se lo dice a Timoteo, su discípulo. ¿Qué enseña Pablo? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si yo me caso con un partido, voy a tener que agradar a un partido, voy a tener que aceptar todo lo que el partido diga, toda su ideología, toda su doctrina. Entonces, sea de la ideología que sea, porque tenemos partidos de derecha y tenemos partidos de izquierda, tenemos izquierdismo, tenemos totalitarismo, tenemos fascismo, tenemos comunismo, tenemos un sinfín de ideologías, pero Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin es de muerte. El fin es de muerte. Entonces, no tenemos, como dice acá el hermano Jackson en esta presentación, nos enseña a no casarnos
no tener partidismos con el hombre, porque también hay una enseñanza que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Confiamos en el hombre y, por ejemplo, allá en Francia, hermano Jackson, no sé si supo la ministra que era de derecha, era una ministra de derecha, no me acuerdo el nombre de ella, ya lo voy a recordar, optó por legalizar lo que es el aborto. Y entonces, ¿en qué confiamos, po? Confiamos, muchos dicen, ya voy a votar por derecha porque no quiere, tiene principios más bíblicos, pero a veces terminan haciendo todo lo contrario, po. Entonces, ahí es cuando se cumple, pues nos hacemos malditos por confiar en el hombre. Entonces Dios nos ayude, nos ilumine, porque tenemos un límite. Creo que pasar el límite ya ahí estamos mal. Dios bendiga a mi hermano Jackson. No sé si habrá alguien más que desee compartir alguna opinión. Puede poner la manito ahí. Bendiciones. Bueno, esperemos que alguien más se anime también a participar. Amén. Igual si no desea hablar, hermanos, también puede escribir. Amén. Allí tenemos la casilla de texto donde usted también puede expresarse. Amén. La idea es que compartamos pensamientos, compartamos puntos de vista. Amén. Para que a través de la palabra de nuestro Dios podamos nosotros caminar correctamente, caminar como corresponde. El peligro de la lealtad ciega, hermanos, no podemos servir a dos señores. Amén. La política, hermanos, como usted bien lo sabe, la política divide. Amén. Sé que quizás alguno ha tenido esta experiencia. Yo he vivido esta experiencia, hermanos, donde he visto familias, hermanos, que defienden distintas posturas, hermanos, y esto genera divisiones. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, hermanos, os ruego, amén, que no haya entre vosotros divisiones. Vamos a leerlo completo, amén, porque lo amerita. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuál es el problema, hermanos, cuando un cristiano pertenece a un partido político, pertenece a un movimiento político, se identifica con una ideología, sea cual sea, hermanos? Esto inmediatamente va a generar división con su otro hermano que piensa distinto a usted. Amén. Por eso la exhortación, el ruego del apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, amén, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire cómo lo dice Pablo, hermanos, es un ruego que él hace, hermanos. Yo les ruego en el nombre del Señor Jesús que hablen una misma cosa. Fíjense, hermanos, cómo la política divide, pero cuando hablamos de nuestro Dios, eso nos une. ¿Ven la diferencia? La política humana divide. Amén. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, eso nos une, hermanos. Cuando hablamos de nuestro Dios todopoderoso, de su grande amor, de las maravillas que ha hecho en nuestra vida, eso nos anima, nos fortalece, nos une como hermanos que somos. Amén. Por eso, hermanos, yo no le puedo decir a usted, yo no les puedo decir, hermano, usted no puede pertenecer a un partido político. Usted como cristiano, usted como hijo de Dios, usted no puede pertenecer a un partido político. Yo no le puedo decir eso a usted, hermanos. Pero usted va a analizar la situación, qué va a pasar en el momento en el que ese partido político en el que quizás usted pertenece, hermano, comience a hablar cosas contrarias a lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con usted? Amén. Va a desobedecer a Dios para obedecerle al hombre. Amén. Y no estoy hablando de
de un lado o del otro, porque hay ejemplos de ambos lados cuando se habla, por ejemplo, de un tema tan fuerte como lo es el aborto, hermanos. Tanto de izquierda como de derecha, hermanos, se está legalizando en muchísimos países el tema del aborto. Cuando se habla de ideologías de género, hermanos, cuando se autoriza el matrimonio, amén, entre personas del mismo sexo, hermanos, no es algo de izquierda o de derecha, hermanos, es algo del mundo. Amén. Tenemos que tener claro eso. Cuando nosotros nos cegamos por una ideología humana, vamos a terminar dividiendo la iglesia, y la iglesia no puede estar dividida. La iglesia no está dividida. De hecho, el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo y está unido, hermano, no está dividido. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es una enemistad contra Dios? Y aquí, hermanos, nosotros quizás pudiésemos profundizar un poco, porque el tema de amistad no es que usted no pueda tener amigos, amén, gloria a Dios, sino que habla de otra cosa. Amistad con el mundo habla de otra cosa. Hermano Jorge, amén, quiere participar, amén. Sí, quisiera hacer, consulta en realidad. Me surgen varias dudas respecto a lo que estamos conversando, porque yo en primer lugar considero que el límite, estoy de acuerdo con lo que usted decía, hermano, el límite está cuando cuando ya llega al punto en que la persona tenga que transar los principios bíblicos. Yo creo que ese es para mí por lo menos ese es el límite. En segundo lugar, considero muy valiente a un verdadero cristiano que se atreva a llegar a la política, porque si él tiene claro que no tiene que traspasar esos límites, mientras no lo traspase, considero que va a ser de bendición para la nación completa, así como, no sé, lo fue, por ejemplo, Daniel en su minuto, como lo fue José en su minuto, porque el Señor los puso como segundos prácticamente después del rey o después del faraón, para aconsejar, para tomar decisiones que iban a tener impacto en toda la nación, no solamente en el pueblo judío. No sé si me explico. Sí. Pero por eso mi duda es, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, existe el Partido Social Cristiano, está el alcalde de Concepción, que es cristiano, está la ministra de la Mujer que se escogió ahora en el gabinete del presidente electo, Kast, ¿cierto? Que también es cristiana y que ha sufrido también bastante ataque por redes sociales solo por el hecho de ser cristiano. Entonces, no sé, dejo abierto ahí también como para ver qué piensan ustedes, porque en realidad yo por lo menos los considero súper valientes. Sí, claro. Porque están defendiendo, están sacando la voz, ¿cierto?, por principios que son bíblicos. Esa es mi pregunta. Gracias, hermano Jorge, por participar, y excelentes los ejemplos que dejó en la mesa también, amén, Daniel y José, excelentes ejemplos, hermano. Yo quisiera conceder la oportunidad al pastor Ezequiel, amén, si gustaría decir algo con respecto a la pregunta de nuestro hermano Jorge. Sí, muy buena pregunta, hermano Jorge. Bendiciones. José y Daniel en su tiempo, ellos fueron elegidos por Dios para un contexto específico. Por ejemplo, José fue para resguardar, ¿cierto?, a la nación de Israel en un momento, por providencia. Y Daniel por lo mismo, también por providencia, porque estaban cautivos en Babilonia. Y es gracias a Daniel que esa cautividad, en cierta parte, un remanente vuelve a Judá, vuelve a Israel, a Jerusalén, muchos judíos, gracias a un decreto que firma Daniel, o sea, con el rey, firman un decreto donde él como ministro, gracias a ese decreto firmado, Israel se le termina la cautividad a un gran número de judíos. Ellos tuvieron una misión. En el caso actual donde
es donde tenemos democracia, donde no hay un rey que ataca a otro rey. Tenemos democracia y la iglesia tiene libre albedrío para elegir, ¿cierto? También a sus gobernantes. Y Chile, como un país conservador, un país cristiano, elegimos en esta oportunidad a un presidente más acorde a lo que es el pensamiento cristiano, a los valores cristianos. Esperamos en Dios y oramos a Dios que el gobierno que viene ahora salga bien, sea utilizado por Dios, sea guiado por Dios, porque también tenemos una misión nosotros como iglesia. Dice orar por nuestros gobernantes. Bueno, ellos decidieron en su momento postularse y, como usted dice, hermano Jorge, valientemente han actuado, valientemente. Y en el contexto de que Dios quita reyes y pone reyes, todo es voluntad de Dios, todo ha sido voluntad de Dios. Si bien favorece mucho dentro de la permisividad que da Dios, favorece mucho que ellos estén en el gobierno, favorece mucho en cuanto a las leyes. No obstante, lo que viene más adelante creo yo que se le va a hacer muy difícil. Ellos han sido muy valientes, y la iglesia está orando, la iglesia va a defender a como dé lugar todo lo que es relevante a Dios, al ministerio, a la palabra del Señor. Y se le viene muy difícil, porque viene algo para este mundo, y nosotros no esperamos algo y tampoco esperamos como iglesia que se mejore, porque como iglesia la Biblia dice, pues en Mateo 24, que habrá de todo, dice que intentará incluso engañar, el espíritu del anticristo intentará incluso engañar a sus propios escogidos. Donald Trump dijo hace muy poco: si yo quiero, me hago gobernante de este mundo. Lo dijo Donald Trump hace muy poco. Y solamente la moral que él aprendió, los principios cristianos que él tiene, lo frena. O sea, si Donald Trump quiere una guerra con Irán, quiere más muerte y todo, lo hace porque él tiene un país poderoso, un ejército bastante bélico, bastante con armas novedosas, armas que otros países no tienen. Y solamente los principios cristianos lo frenan. Y la Biblia dice, porque el espíritu del anticristo en Tesalonicenses, hermano Jackson, quizás después lo pueda mencionar, dice que hay algo que detiene que la maldad se desate completamente, hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? La iglesia. El Espíritu de Dios que puso en su iglesia, nosotros somos la sal de este mundo y nosotros detenemos la maldad amplia. Entonces hace muy poco tuvimos crisis social, tuvimos desenfreno. En Estados Unidos está la gente en las calles, hay muerte en las calles. Cuando hay masa, el demonio se hace presente y queda la escoba, hay muchas muertes. ¿Ya? Entonces, yo, claro, estoy de acuerdo con que alguien cristiano, a título personal, vaya, se presente, se postule, que Dios lo respalde, que Dios lo use, ¿cierto? Y que defienda los valores de la iglesia, que defienda la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero también hay un peligro, porque muchos cuando llegan al poder, y eso ya es así, es el ser humano cae fácilmente, es muy fácil que alguien se desvíe. Entonces esperamos que este gobierno salga bien y no se corrompa como todos los gobiernos, porque Judas tuvo a Jesucristo como maestro y terminó corrompido. O sea, esperamos en el Señor que Dios ayude a nuestro presidente electo y a todos sus ministros, porque cuando un gobernante lo hace bien para el Señor, la nación es bendecida. Y cuando se corrompen los gobernantes, por muy cristianos que hayan sido, ustedes saben, el dinero corrompe fácilmente.
corrompe fácilmente. Esperamos que nuestros gobernantes que están ahora, que la mayoría son cristianos, sepan mantenerse firmes en sus principios y valores. Porque también han habido personas, por ejemplo, hay la que hablaba hace poquito en Francia, que es cristiana, conservadora, y ella, a ver, ¿cómo se llama ella? Ella se llama, aquí tengo el nombre, Simone Veil, ya Simone Veil, conservadora cristiana, terminó legislando el aborto. Y como cristiana, bueno, ahí creo que falló. Así que bueno, esperamos que salga todo bien con este gobierno. Pero como organización, como iglesia, creo que debemos también mantener yo creo que el límite tiene que ver con los principios. Ese es el límite. Mientras se mantenga dentro de los principios, bien. Pero si pasa el principio, pasa eso, se pasa más allá, lamentablemente no. Creo que puede haber juicio de parte de Dios. Por eso es muy peligroso. Es muy peligroso entrar a ese campo. Así que Dios ayúdenos por nuestro gobernante. Yo creo que ya son los últimos vestigios, porque más adelante no se va a poder. Esperamos que pueda Dios hacer algo con ellos. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jorge. Me parece que Frank estaba levantando la mano, ¿no? ¿No? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me gustaría comentar algo, solo que en este minuto es complejo. Estoy abordando biotren en Concepción con los niños. No sé cómo se escucha en este momento. Sí le escuchamos ahora. Bien, bueno, primero agradecer al pastor Ezequiel que me haya compartido el link para poder participar del conversatorio. Un agrado que se diera la oportunidad de informarme y poder estar en un tema que es de gran responsabilidad para todos. Así que primero, saludos a todos, hermanos en Cristo, y un agrado saber que están dedicando tiempo a estos temas tan importantes, porque lo dijo bien claro en su momento Jesús. O sea, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que nuestro fin último, ¿cierto?, es el reino. Mientras estamos en este valle de lágrimas, mientras estamos en este paso, hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos, por nuestros hermanos, por la comunidad. Y en ese sentido, en una democracia la política no es más que buscar el bien común de todos. Se confunde la palabra política muchas veces con electoralismo, ¿no?, con la búsqueda de votos. Y el peligro grande siempre es la corrupción, en todo sentido. Que se use la tribuna política no para el bien común, sino para el enriquecimiento personal o para lograr fines de un grupo particular y no del colectivo, de toda la comunidad. Entonces, como se decía hace un rato, muy de acuerdo con que el mantenerse por una parte fiel a la palabra, fiel al reino, y en coherencia con los principios, es algo que puede dar un buen norte respecto de cómo participar sin caer en vicios, sin caer en corrupción. Y en ese sentido, quizá comentar que hay herramientas que existen, herramientas como las mismas herramientas de transparencia para pedir información, y que en la escala que uno quiera, ya sea a nivel comunal o regional, hay formas de participar, ya sea para cautelar la corrupción, conocer a qué se destinan fondos públicos,
Eh, Recuerdo con el pastor Ezequiel en algún minuto estar buscando terrenos disponibles que pudieran ser, en definitiva, puestos al servicio de la iglesia para que se hicieran un buen uso. Entonces, eh, hay herramientas para participar de buena forma. Eso quería comentar. Que si bien no hay una persona rey hoy día, el soberano en democracia es el pueblo. Y como cristianos, ¿cierto? Tenemos el deber a veces de hacer lo que tenían que hacer los profetas antiguos, de hacerle ver al pueblo cuando estaba bien o cuando se equivocaba, o al soberano cuando estaba bien y cuando se equivocaba. Y ahí hay que ser valientes también y decir las cosas en el momento, en el lugar y como corresponde. Eso, un abrazo grande y gracias por la invitación nuevamente. Amén. Gracias, estimado hermano Fran. Amén. Muchas gracias por su participación. Esperemos que la conexión siga buena. Amén, para que pueda seguir participando. Gracias nuevamente, hermano Jorge. Amén, por su participación. Saludar a los hermanos que están ingresando, hermana Analía, que el Señor Jesús le bendiga, hermano Jefferson, amén, qué bueno que haya podido conectarse, hermano Jefferson. El hermano Jefferson está desde Brasil conectado. Un gustazo, mi hermano, que haya podido conseguir el tiempo para participar o para estar con nosotros en este conversatorio, amén. Para sumar un poquito más, antes de pasar al siguiente tópico, para sumar un poco más, expresar, amén, mi pensamiento con respecto a lo que comentaba el hermano Jorge. De verdad que sí amerita una valentía, amén, para un cristiano sumergirse en un mundo, amén, donde lo que gobierna, hermanos, son leyes contrarias a lo establecido por Dios. De verdad que un cristiano que entra en el mundo de la política, más allá de un militante o de participar, sino en el sentido de como un candidato, de como un representante, un cristiano que entra en ese mundo, amerita, hermano, de verdad que sí, bastante valentía, porque si nosotros tenemos que mantenernos fieles desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, imagínense a alguien que va a tener que defender a capa y espada sus principios, hermanos, como cristiano, delante de un grupo de personas, en su mayoría sin escrúpulos, hermanos, donde lo que reina, hermanos, es muchas veces los intereses propios, como lo decía nuestro hermano Frank. Él mencionaba acerca de la corrupción y de todo esto, que es lo que normalmente vemos como reina, hermanos, cuando se habla no de política, sino de politiquería, como dicen algunos, de personas que lo que quieren es poder, lo que quieren es enriquecerse a sí mismo, y para lograrlo, hermanos, van a hacer cosas que no van a hacer precisamente cosas agradables, amén, para nuestro Dios. Van a hacer cosas o van a tener que hacer cosas que vayan contrario, hermanos, a lo establecido por Dios, cosas sin ética, sin moral, hermanos y hermanas. Pero aquellos cristianos, hermanos, que se meten en este mundo para defender, hermanos, sus principios, hermanos, para tratar de luchar, hermanos, por digámoslo así, hermanos, porque se haga sentir, hermanos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen desde el punto de vista de un cristiano, hermanos. Eso amerita bastante valentía, y precisamente por eso es que en general, hermanos, no progresa mucho, hermanos. El verdadero cristiano no progresa mucho en este mundo, porque se le acaban los votos, se le acaban los que lo apoyan, porque él va a querer mantenerse fiel a sus principios cristianos, y no todos van a estar de acuerdo con eso. Amén. Van a haber personas que van a querer ganarse algo extra, van a querer ser beneficiados de otra forma, y a la final, hermanos, la corrupción termina absorbiendo a la persona. Pero, hermanos, sí, gloria a Dios por aquellos que hasta ahora lo han mantenido, hermanos. Yo quizás voy a ser un poco ignorante en lo que voy a decir. No sé si alguno me quiera
colaborar o corregir, amén, pero que haya existido algún presidente de alguna nación que haya sido verdaderamente cristiano, hermanos, no sé si históricamente en algún país algo así haya sucedido, hermanos, alguien que haya sido verdaderamente cristiano y que se haya mantenido en sus principios, amén, como cristiano. No sé, hermanos, usted me va a corregir, pero como ya lo habíamos dicho antes, hermanos, un cristiano sí puede tener preferencias, hermanos. No sé, hermano Jefferson, si Bukele sea un buen ejemplo en estos momentos. Habría mucho que debatir allí. Amén. Vamos a dejarlo por allí si alguien también quisiera mencionar algo con respecto a esto. Amén. Yo voy a ir avanzando. Amén. Cualquier cosa, ustedes saben que en cualquier momento pueden solicitar la palabra. Amén. Por allí está, hermano Frank. Claro, comentarles, bueno, ahora el biotren entra justo en la zona que uno sabe que tiene mala señal, pero mira, si partimos, tanto O'Higgins como San Martín, ambos tuvieron una forma de vivir la religión en donde se encomendaron, en su caso eran católicos y se encomendaron a la Virgen del Carmen, y después, una vez cumplido sus respectivas misiones, devolvieron el poder al pueblo. San Martín se exilia a Francia, O'Higgins se va a vivir a Perú, y dentro de lo que pudieron, hicieron vida también con sus principios y su fe. Solo a modo de lo que recuerdo ahora, con más tiempo podría recordar y buscar mejores ejemplos quizás. Amén. Gracias. De pronto quedaría para una segunda edición donde complementemos quizás un poco más algunos de estos aspectos. Amén. Como conclusión, hermanos, pudiésemos decir entonces, en este sentido, pues sí, efectivamente, un cristiano puede tener, digámoslo así, preferencias, incluso, hermanos, si su conciencia lo permite, pudiese afiliarse, hermanos. Pero lo que nunca debe hacer, hermanos, es poner la ideología de un partido por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Hermano Jorge. Sí, sí, hermano, estoy de acuerdo con lo que usted menciona. Efectivamente, no puede, en el fondo, lo que también decía el pastor, que no sobrepase el límite, ¿cierto? Que en el fondo se deba a la ideología. En eso estoy de acuerdo, pero yo tengo una consulta. Una de las diapositivas decía que la política divide la iglesia, ¿cierto? Eso entendí. Sí. Y mi pregunta va en el siguiente sentido, de que, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, antes de una votación, reforzar los principios bíblicos dentro de la iglesia, ¿cierto? Con los hermanos, no sé si hablar de un partido político, yo creo que eso no es correcto, pero sí reforzar, porque muchas veces los hermanos o están desinformados, ven solamente lo que la televisión muestra, pero entender que no va a haber un candidato perfecto, pero sí tratar de alinear, como de algún modo se dijo, este gobierno está un poco más alineado a los principios bíblicos que lo que nos ofrecía el comunismo. Entonces, a mí me cuesta entender, y algo que no sé si habrán hermanos que tal vez no sé si es lo más correcto, pero me cuesta entender que se vote por el comunismo siendo cristiano, por ejemplo. No lo entiendo. Entendiendo que el comunismo deja completamente fuera a Dios, al menos eso es lo que yo sé, que no lo considera ninguno de sus principios. Totalmente se intentó en este tiempo de ir sacando lo que más se pudiera, dejando a Dios fuera. Entonces, tal vez hablar de política reforzando, ¿cierto?, los principios bíblicos, para que los cristianos también somos responsables de los gobernantes que elegimos. Si bien es cierto, son autoridades puestas por Dios, pero después vamos a hacer lo que nos vamos a quejar, ¿cierto? Si
si no se están respaldando los principios bíblicos, pero ¿y si yo voté por el comunismo o voté por una persona que no defiende los principios bíblicos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, amén. Claro que sí, se entiende perfectamente, hermano Jorge, sí. Es interesante lo que usted plantea, igual yo creo, Pastor Ezequiel, que espacios como este que estamos haciendo ahora nosotros son oportunos hacerlo previo a unas elecciones, como dice nuestro hermano Jorge, porque muchas veces falta eso, falta conocimiento, a veces nos dejamos llevar por lo que se escucha por allí o por lo que dice este o el otro, hermanos, y desconocemos a fondo en realidad cómo son las cosas. Muchas veces sucede, amén. Bien lo dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, el conocimiento es esencial, amén, para la toma de decisiones, y ciertamente no vamos a conseguir el candidato perfecto. ¿Sabe por qué? Porque todos los candidatos son humanos, son personas, y no existe la persona perfecta, amén. Solamente uno es perfecto, nuestro Dios, amén. Y eso, hermanos, tiene que ser, aleluya, nuestro norte siempre. Pero sí, estos espacios son bastante importantes, amén. Ya vamos a ir avanzando, voy a conceder la oportunidad al pastor Ezequiel. Sí, esto lamentablemente se nos ocurrió ahora, hermano Jackson, porque lo debimos haber hecho antes de las elecciones. Reforzar lo que los principios y valores que están en la Biblia, y bueno, que la iglesia después pueda elegir a sus gobernantes. Y claro, la enseñanza que es neta, centrada únicamente en lo que los principios bíblicos, la palabra de Dios nos enseña, porque también la Biblia nos enseña siempre a hablar de Cristo y todos sus principios. O sea, no podemos caer tampoco en lo que es proselitismo, porque también había proselitismo en la iglesia primitiva. Pues yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, dice Pablo. Entonces sería bueno e interesante, incluso en lo que es comicio alcaldicio, hacer este tipo de actividades. Bendiciones, yo creo que podemos avanzar. Amén. Continuamos entonces, hermanos. Gracias por participar, porque si ustedes no participan no sería conversatorio, hermano. Así que gracias, hermanos, porque ya se están animando a hablar, amén, es la idea. Pues sí, hermanos, la verdad que uno como cristiano, pues yo pienso que sí podría, hermano. Disculpe, Frank, que está con la mano levantada, ¿no? Creo que quedó así de la última participación. Sí, porque algo que dijo el hermano Jorge estaba muy, muy interesante. Y creo que quizá de algo puede servir. A ver, el siglo XIX tiene la primera revolución industrial, surge en Inglaterra, máquina a vapor. Algunos años después, lo que ocurre es que se hace el análisis económico de todos los cambios que hay en la industria que nace ahí, y qué es lo que hace Marx y Engels. A partir de ahí, ellos plantean la idea del comunismo. Luego, el comunismo, para destruir toda la antigua civilización, toda la antigua sociedad, todo el sistema anterior, plantea que prácticamente también había que destruir la religión, la iglesia, etc. Frente a eso, el mundo católico, comento lo que conozco, reacciona con la encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII, si no me equivoco, y en esa encíclica plantea todo una nueva doctrina social, o sea, que se debe tratar mejor a los pobres, etcétera, etcétera. En el caso chileno eso tiene repercusiones por lo que hace, por ejemplo, Alberto Hurtado, jesuita, que también fue abogado y también participó en política, en proponer algunos proyectos de ley. Ahora, en el caso de los militantes comunistas chilenos, hay algunos, pocos, pero hay algunos casos de personas que fueron cristianas y comunistas. Y era muy raro. Entonces, cuando se le preguntó a uno de ellos, por parte de un testigo que conozco, sé que le preguntó, ¿y usted cómo es cristiano? Dice, y es comunista, dice. El otro le dijo, sí,
que los estatutos no lo prohíben. Entonces, cabe ahí señalar algo también, que si bien hay todo un tema de ideología, un tema de contextos internacionales, muchas cosas así, en definitiva también hay situaciones en que la persona tiene cierto nivel de independencia intelectual y de independencia o autonomía en la búsqueda de Dios o en participar de la fe. Y eso hace que hay algunos casos en que personas participan de diferentes partidos o son cercanos a distintos partidos y aún así también se consideran cristianos. Es lo que puedo comentar desde testimonios y alguna que otra lectura. Y espero que se haya escuchado, porque como voy también sin audífonos y todo, es medio complejo acá el retorno. Amén. Gracias, hermano Fran. Sí, se escuchó todo lo que dijo. Hasta las bocinas se escucharon, pero se entendió toda la participación. Es interesante. Lo del videotren y los autos afuera. Sí. Es interesante eso, esos antecedentes que nos comparten. Amén. Pastor Ezequiel iba a decir algo. Sí, escuchando a Frank también, me ha tocado revisar los estatutos del Partido Comunista y los estatutos de la UDI, por ejemplo, de otros partidos, y ningún partido, incluso el Partido Comunista, ningún partido niega el derecho a culto y la creencia religiosa. El Partido Comunista, si vamos a los estatutos, a ver cada artículo, no hay una negación a creer en Dios. No prohíbe el derecho a culto. Y creo que eso yo creo que va por un tema de Carlos Marx, que el creador del principio comunista, que saca a Dios del gobierno y dice que la religión es una construcción humana, que la religión está creada por el ser humano, es constructivismo humano. Y creo que esa parte del constructivismo también se utiliza, por ejemplo, para lo que es hombre y mujer, la ideología de género, todo es un constructivismo humano, por lo que dijo Carlos Marx. Y de ahí a esta fecha, claro, por el tema de que Carlos Marx dijo eso en su encíclica y en su enseñanza, en sus principios en el capitalismo, en el manifiesto comunista, se demoniza lo que es la izquierda. Pero ¿qué es ser de izquierda, hermano Jackson, hermanos que escuchan? Atendiendo un poco lo que decía Frank, ¿qué es ser de izquierda? También tomando en consideración lo que dice Frank. Perdón, me están llamando por teléfono. Voy a salir un poquito de aquí. Ya, ahí sí. Claro, viene de la Revolución Francesa, ¿cierto? Como decía el hermano Frank, en el año 1700, donde había una asamblea, ¿cierto? Una asamblea nacional, y a la izquierda del presidente se sentaban quienes querían cambios profundos. De ahí viene el tema izquierda. Los que estaban sentados a la izquierda eran los que querían cambios. ¿Y cuáles eran los cambios que querían ellos en ese tiempo? Fin a la monarquía. No querían monarquía absoluta. Querían que todos fueran iguales, pobre y rico, fueran iguales ante la ley, que no se castigara al pobre solamente cuando se cometía un delito, sino que también se castigara al rico cuando cometía un delito, ¿cierto? Menos privilegios para la nobleza y el clero, porque el clero, la iglesia era parte de lo que es el gobierno antiguamente, ¿cierto? Y tenían muchos privilegios, la nobleza, los miembros de la realeza, el clero, la iglesia tenían privilegios por sobre los más pobres. ¿Y quién eran los de la derecha? De ahí en el término derecha, los que se sentaban a la derecha del rey era la monarquía, ¿cierto? Los que querían más monarquía, que se respetara más la tradición, que se respetara el orden social existente, que no hubieran cambios, que se mantuviera todo igual. Entonces de ahí viene el tema de lo que es izquierda, cambio e igualdad, derecha, tradición y orden.
yo creo que todo extremismo es malo. Quizás en estos tiempos un sistema mixto puede ser que sea bueno, y eso es una sin quitarlo quizás los derechos sociales, no sé. Quizás estoy hablando de algo ya más terrenal. Sabemos que con Cristo todo lo podemos, que Jesucristo todo, siempre está en nuestro favor. Y ahora la izquierda ha cambiado, porque hay izquierda clásica, ¿cierto? Quizás esos hermanos que creían que eran comunistas, que creían en Dios, eran de la izquierda clásica. Pero ahora la izquierda está más, es otro tipo de izquierda, es una izquierda progresista, una izquierda que está en favor del aborto, que está en favor del matrimonio igualitario, que es una izquierda que atenta contra los principios de Dios, y que esa izquierda es la que hoy está, la que nosotros los cristianos no queremos en lo absoluto. Otra izquierda, por ejemplo, la izquierda de la revolución de Cuba, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Cuba y Cuba se defiende, ahí hay otra izquierda revolucionaria, como se dicen por ahí, ¿ya? Pero hoy la izquierda es otra izquierda progresista, que defiende principios que no están acorde en absoluto a lo que es los principios cristianos. Me pareció ver al hermano Jorge que levantó la mano. Bendiciones. Sí, pastor, sí, en el fondo a eso iba mi pregunta, porque una cosa es que, o sea, de partida entrar a militar un partido ya es complejo, pero entrar a militar un partido que derechamente, o sea, uno ve el gobierno que pasó, que todas las instancias que pudieron trataron de el tema del aborto, la ideología de género, cosas que nosotros tenemos claro como cristianos, que son principios que no se pueden transar, cosas que no se pueden transar. Entonces, eso es mi pregunta, o sea, cómo nosotros, leyendo la palabra, ¿cierto?, yendo a la iglesia, informándonos de lo que se está haciendo, ¿cierto?, de las leyes que se han ido intentando aprobar, cómo nosotros, cristianos, ¿cierto?, con esos principios supuestamente claros, podemos llegar a votar por alguien que sí está a favor del aborto, que sí está a favor de esas prácticas. O sea, cuando fue el estallido social vimos cosas aberrantes del tema sexual, ¿cierto? Esa bandera que en algún minuto salió. Entonces, ahí va más o menos lo que usted dice, pues sí, en el fondo no es lo que se quiere. Y una diputada que, siendo hombre, se queja porque sale una mujer evangélica en el... Justamente. Y ahí, bueno, lamentable todo lo que pasa ahí con la izquierda de ahora, la izquierda de ahora. Frank creo que levantó la mano, ¿no? No, quedó levantada desde hace un rato, voy escuchando atentamente. Amén. Bueno, vamos a organizar un poquito porque siguiendo la conversación, pues ya nos fuimos, o sea, me adelantaron a la diapositiva, parece que ya me la conocían. Amén. Entramos ahora entonces en lo que son, hermanos, los sistemas humanos. Amén. Los sistemas humanos. Me parece súper interesante lo que han ido aportando cada uno de ustedes. Amén. Mi hermano Jefferson estaba escribiendo algo, pero parece que se le cortó el mensaje, hermano Jefferson. Amén. Así que por allí si lo va a reenviar. Amén. Para que lo revise. Entendiendo, hermano, los sistemas humanos. Amén. Vamos a hablar un poco, porque ahora sí se pone un poco más fuerte el tema. Amén. Tratar de mantenerlo, hermanos, dentro de los parámetros va a ser un poco difícil, por eso les ruego a ustedes que me ayuden a mantener esto dentro de lo que se quiere, hermanos, y es que todos tengamos un pleno conocimiento, amén, a la luz de la palabra de Dios, de qué es, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. Y ese cuestionamiento que se hace el hermano Jorge es bastante interesante, hermanos. Amén. ¿Cómo yo, siendo cristiano, puedo apoyar a alguien que abiertamente está diciendo que va a hacer esto, hermanos, o lo otro? Amén. Ese cuestionamiento es el que debe estar siempre presente en nosotros como cristianos. Si bien es cierto, los gobiernos humanos, pues ninguno va a ser perfecto, hermanos,
y muchas veces o casi siempre terminamos escogiendo, como dicen algunos, el menor daño posible, amén, el menor de los males, amén. Muchas veces terminamos apoyando es el menor de los males, porque sea cual sea el resultado, pues sabemos que siempre va a haber allí maldad, siempre va a haber algo malo, porque mientras no sea Dios el que dirija, hermanos, mientras sea el hombre el que dirija, pues van a existir problemas, amén. Voy a leer lo que estaba escribiendo el hermano Jefferson, amén. Quizás estos hermanos se dejan llevar, amén, por la izquierda, tengan la necesidad de un beneficio social. Quizás los gobiernos de derecha no priorizan. Si usted nunca fue pobre, se le hará difícil entenderlo, dice el hermano Jefferson. Quizás, hermanos, no, hay varios factores por allí, hermanos, tal vez, que pudieran influir dependiendo de la situación, amén, dependiendo del contexto en el que se habla. El pastor Ezequiel hablaba de distintas izquierdas, amén, hablaba de distintos tipos de izquierda también. Entonces, para ir más o menos entendiendo un poco esto, hermanos, vamos a ir desglosando un poco estos términos, amén. Pero antes, me parece que mi hermano Jorge había levantado la mano, hermano Jorge. Sí, sí, solamente agregar que lo que escribió el hermano Jefferson, uno trata de darse una explicación, una respuesta a la pregunta que yo hacía. Amén. Y pienso que tal vez se confunde justamente esto como de la justicia social, y se trata de... Tal vez las personas se confunden por eso, porque tratan de buscar esa igualdad, pero el trasfondo, los principios más importantes, esos son los que no tenemos que transar. Claro, Eso. claro, amén. Gracias, hermano Jorge. Sí, precisamente eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, hermanos, darnos cuenta que ninguno de los ismos, por decirlo de una manera, hermanos, tiene la solución. En realidad, puede ser capitalismo, puede ser socialismo, puede ser comunismo, incluso fascismo, hermanos, quizás uno más extremista que otro, pero a la final ninguno de estos, hermanos, van a apuntar a la verdadera solución. Porque usted y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que entendemos, hermanos, lo que significa esto, vamos a la final estar de acuerdo, todos vamos a estar de acuerdo en que ningún sistema de gobierno va a traer el beneficio para la humanidad. Porque solo Dios es el único que puede traer el verdadero beneficio a toda la humanidad. La paz verdadera la otorga es Dios. Así que cualquier político que diga que si él quiere puede gobernar el mundo entero, que si él quiere puede dar la paz a toda la humanidad, hermanos, puede decirlo todas las veces que quiera, pero solamente Dios. Y en eso todos nosotros, que ustedes que me están escuchando y todos nosotros que estamos aquí compartiendo, coincidimos. Solo Dios es el único que puede dar la paz verdadera al ser humano. Amén. Ciertamente como persona, pues sí, pues lamentablemente a veces nos dejamos llevar por algún movimiento, hermanos, a veces ignoramos el trasfondo de las cosas. Entonces precisamente por eso nosotros, hermanos, estamos tratando de generar espacios precisamente para que nosotros mismos nos fortalezcamos los unos a los otros, nos nutramos, amén, los unos a los otros, y así tener una mejor forma de tomar una decisión más asertiva, amén, a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanos, entremos un poco en lo que es esto. Voy a dejar a la mesa dos preguntas generadoras, amén. De verdad que se está poniendo fuerte el conversatorio, pastor. La pregunta número 1, hermanos, sería: ¿un cristiano puede ser comunista, socialista, capitalista o fascista? Un cristiano puede ser comunista, socialista, capitalista o fascista. Esa es la pregunta número 1. Recordarles que las preguntas generadoras no es para que usted se limite a responder la pregunta como tal, sino para que a través de esa pregunta ampliemos, amén, la conversación que estamos teniendo en este momento. Y la otra, hermano, la otra pregunta es, ya le voy a conceder la palabra, pastor. La segunda pregunta es: ¿son estas ideologías compatibles con la Biblia? Amén. Vamos a hablar de estas 4 ideologías. Amén. Y si un cristiano puede pertenecer a alguna de estas ideologías o compartir alguna de estas ideologías, y si estas ideologías son compatibles con la Biblia. Amén.
a grosso modo, pudiésemos hablar un poco de cada una de ellas. Voy a concederle la palabra al pastor Ezequiel. Amén. La pregunta es si pueden militar en un partido de los que acabamos de mencionar, o si puede tener ideas comunistas o socialistas o fascistas. Sí puede ser, o sea, si puede identificarse, si puede, por ejemplo, yo diga, yo Jackson, yo soy, no sé, comunista. Amén, Dios me guarde, pero un ejemplo, si un cristiano puede decir yo soy comunista, o un cristiano puede decir yo soy socialista, o un cristiano puede decir yo soy capitalista, o un cristiano puede decir yo soy fascista, a eso me refiero con esta pregunta. Como cristiano, puede ser. Amén. Hola. Es una ¿Se pregunta puede? Fran. Es una pregunta amplia porque, Sí, mira, porque puedo sacar que te han dado de todos los casos, creo que lo principal es que uno primero diga soy cristiano, independiente después de a qué rama, ¿cierto? Y qué tanto uno logra seguir, ¿cierto?, a Cristo, porque pecadores somos todos. Pero ya con que uno se considere cristiano tenemos un adelanto. Segundo, sabemos que lo peor hoy día, tanto por el cine, sobre todo por haber perdido la guerra, son los fascistas. O sea, de haber ganado sería otro el cuento. Hoy día una de las misiones más complejas que hay y que está creciendo es el cristianismo en China. Entonces, piensan todas esas personas que por un tema de Estado, por un tema de presión social, por un tema de sistema, son todos comunistas y que el cristianismo está creciendo ahí. Entonces, si bien uno de pronto tiene como la tendencia a mirar el metro cuadrado en el que vive, que no es malo, por supuesto, somos responsables de nuestro propio patio y lo que ocurre en nuestra casa, pero como les comparto, o sea, ¿qué ocurre con los cristianos estos que están en otros contextos? Donde sí, como en la antigua Roma, ¿cierto? Antes de Constantino era una cosa, porque los cristianos miraban al emperador desde abajo, desde la arena. Y después de que el emperador aceptara el cristianismo y se convirtiera al cristianismo, ya después el cristiano tenía al emperador sentado al lado. Ahora, ¿qué es más peligroso? No sé. Quizás ser fiel a Cristo es más fácil cuando el poder es enemigo de uno que cuando se está sentado al lado. Eso como modo de comentario. Pastor. Sí, me parece que también es acertado que el contexto también habla mucho. Por ejemplo, una vez un hermano dijo no más AFP. Un hermano de la iglesia dijo no más AFP, no quería la AFP, no estaba de acuerdo con la AFP. Después lo ficharon de comunista por decir eso, o de izquierda, por decir eso. Es decir, depende del contexto. Yo a lo mejor quiero más igualdad, me gustaría menos brecha en educación, menos brecha en salud. A lo mejor por decir eso quizá sea fichado por de izquierda. Y ahí viene el enredo que la verdad que son conceptos. Pero sí creo que militar, me quedo con eso, lo que dijo delante, militar en un partido, yo creo que ahí yo creo que es más complejo, porque habría que aceptar la doctrina o lo que en ese momento se está diciendo. Sí, bueno, igual el hermano Jorge hablaba de partidos políticos cristianos. Entonces quizás ahí cambia un poco el contexto del ser militante de un partido político. Amén. Lo otro, hermano, quizás también es romper algunas barreras. Amén. Algunos paradigmas quizás que se han hecho por lo que se ha visto históricamente. Amén.
Lamentablemente, hermanos, quizás el mismo concepto como tal incluso puede ser un poco ambiguo o no estar muy claro en muchos sentidos, porque si yo preguntara qué es el comunismo, no sé, muchas personas solo con escuchar la palabra comunismo inmediatamente se les viene a la mente, se les viene el padre del comunismo, amén. Y bueno, tiene sentido, porque si estamos hablando del comunismo, pues tiene sentido pensar en el padre del comunismo, el cual se dice que abiertamente se declaró ateo, el cual se entiende su postura, hermano, el opio, lo que él pensaba, lo que él decía que era el opio del mundo. Se entiende todo esto, hermanos. El Salmo 14, versículo 1, amén, ustedes lo conocen, dice: el necio en su corazón no hay Dios, amén. Quizás esta persona dio las primeras bases de lo que es comunismo, pero si yo les preguntara a ustedes, hermanos, indistintamente de lo que esta persona pudo haber aportado al concepto, si yo les dijera a ustedes, hermanos, olvídese de un poco de Marx, si yo les dijera a ustedes la palabra comunismo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Comunismo, amén. Habla de común, ¿cierto? Comunismo habla de común. Entonces, en realidad, ¿qué es, hermanos? Lo que representa una ideología. El problema, hermanos, muchas veces es que la realidad nos dice otra cosa, amén. Podemos hablar de comunismo, podemos hablar de común, podemos hablar de que el comunismo es que todas las cosas, todas las personas tengan lo mismo, amén, tengan todo lo mismo o tengan todo en común, qué sé yo. Pudiésemos hablar de allí, hermanos, pasar toda la noche quizás conversando un poco acerca de esto. Ya le voy a conceder la palabra, hermano Jefferson. Y lo mismo sucedería con la palabra socialismo. Cuando yo digo, por ejemplo, socialismo, inmediatamente a muchos de nosotros nos llega a la mente quizá imágenes de algo que decían ser socialismo, pero que nunca fue socialismo, y por esa razón se convierte, hermano, en un muro que no sabemos lo que hay detrás de ese muro, amén. Cerramos una puerta sin saber, muchas veces sin conocer, amén. Ya, hermano Jefferson, disculpe. A ver, muchas veces cerramos allí, hermanos, una puerta sin saber lo que hay detrás de esa puerta, porque si yo digo socialismo, hermanos, ¿qué es socialismo? O sea, es tan malo pensar en la sociedad, es tan malo pensar en extenderle la mano al desvalido, al necesitado. No sé, hermano, es un tema bastante complejo. Pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta de que ¿qué sistema de gobierno, hermanos, ha ejecutado un socialismo de verdad? Amén. El problema del comunismo como sistema de gobierno, hermanos, es que es impuesto, es a la fuerza muchas veces, hermanos. Y si nosotros lo decimos de esta manera, es porque hemos visto históricamente cómo se ha dado. El Estado toma el control, toma el poder, hermanos, e impone, digámoslo así. Estuve conversando hace unos días con una inteligencia artificial. No le voy a decir cuál es para que no me vaya a generar problemas después con la inteligencia artificial y no me quiera hablar más adelante. Pero estuve hablando con una inteligencia artificial acerca de esto, hermanos, y me planteaba algo muy interesante que se los voy a compartir a ustedes, hermanos. Cada uno sacará su propia conclusión. A mí me pareció muy interesante. Me dio bastante risa, la verdad, pero es para analizarlo, es para pensarlo. Yo hablaba de esto con la inteligencia artificial y él me ponía un ejemplo para el capitalismo, para el comunismo, el socialismo y el fascismo. Y me decía lo siguiente, hermano, no sé si ojalá que me escuche bien. Me decía, imagina que tú tienes 2 vacas. Me pone este ejemplo. En el capitalismo, con estas 2 vacas, tú vendes la leche y te compras más vacas. Y puedes vender más leche. Amén. En el socialismo, el Estado te va a quitar una de esas 2 vacas y se la va a dar al vecino que no tiene ninguna vaca.
en el comunismo, el Estado te va a quitar las 2 vacas y te va a dar un vaso de leche todos los días. Y en el fascismo, el Estado te va a quitar las 2 vacas y te va a vender el vaso de leche para que tú cantes el himno nacional mientras te tomas ese vaso de leche. Es bastante interesante el ejemplo que me colocaba esta inteligencia artificial con respecto a esto, hermano. Y hay que entender que todos, hermanos, tienen errores, tienen problemas, tienen consecuencias. Algunos más marcados que otros. A ver, si yo, por ejemplo, hablara en este momento de fascismo, hermanos, lo decía el pastor Ezequiel, todo extremo es malo. Si yo, por ejemplo, hablara ahora de fascismo, bastante complicado el tema. Si yo, por ejemplo, hablara de comunismo como un sistema de gobierno, hermanos, como lo hemos visto que se ha practicado en algunos países históricamente, y pudiésemos decir, también es complicado, hermanos, que el Estado tenga el poder de imponerte tantas cosas. También es complicado, hermanos. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, hermanos, existe el riesgo de que la avaricia se apodere de mí, hermanos, de que yo piense en lo material, de que yo piense en ganar, no me importa a quién le pase por encima, hermanos. Yo quiero obtener material, o sea, bienes materiales. Se corre ese riesgo. Amén. Entonces, en base a esto, hermanos, nosotros tenemos que entender de que nuestra guía siempre va a ser la palabra de Dios. ¿En qué momento el capitalismo es malo? En el momento en que pasa por encima de la palabra de Dios. ¿En qué momento el socialismo es malo? En el momento en el que yo veo que está pasando, hermano, por encima de la palabra de Dios. Amén. De esa manera yo voy a entender de que yo no tengo que defender ninguna de estas posturas. Yo tengo que defender, hermano. Y lo dijo Frank, me gustó mucho que él empezó diciendo esto. Lo primero que yo tengo que decir es, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Amén. Eso tiene que ser nuestra ideología principal, nuestro espejo, nuestro norte. Yo soy cristiano. Yo debo comportarme a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo, como cristiano, apoyar el capitalismo, hermano, pero yo puedo ver que muchas veces cuando se habla de capitalismo se habla, hermanos, muchas veces de la explotación, de que el más fuerte se le da más todavía y el pobre y desvalido se le quita aún lo poco que tiene, hermanos. Y sabe que incluso yo he escuchado, hermanos, porque de este tema se ha hablado muchísimo y aquí pudiésemos durar bastante, pastor Ezequiel, hablando acerca de esto, pero yo he escuchado decir que el Señor Jesús promovió el capitalismo por la parábola esta, amén, de los talentos. Porque él dijo, al que tiene 5, amén, recuerde la parábola de los talentos, él entregó 10, el que se le dio 2, amén, entregó el doble, y el que se le dio 1 solo, ese no, o sea, entregó la que se le dieron, no hizo nada, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? No es que el Señor Jesús haya apoyado el capitalismo porque al que más tiene se le dio lo poquito que había hecho el que menos tenía, y así lo dice el Señor Jesús, porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Pero no está hablando de un sistema capitalista, hermanos. Tienes que entender que lo que pasó con el que tenía un solo talento, lo que pasó con él es que no hizo nada con el talento que Dios le dio. Entonces muchas personas piensan que el socialismo es mantener a aquellos que no hacen nada, y tampoco es así, hermano. Hay que entender, hermano, muchísimas cosas. Yo quisiera concederle la palabra al pastor Ezequiel, que me parece que por allí quería decir algo. No, solamente era añadir que, bueno, se dice que esa parábola la contextualizan en cuanto al capitalismo por el hecho de multiplicar los talentos, y también se dice que el anticristo va a utilizarlo cuando sea la marca la bestia, porque ahí en Apocalipsis dice, nadie que tenga la marca podrá comprar, ¿cierto? O podrá vender. Sí. Entonces se dicen muchas cosas.
Entonces, nada que esté por sobre los principios cristianos podemos defender nosotros. Esto va para otra sesión, hermano Jackson. Yo creo que esto ya ¿Será? da para otra sesión, una segunda parte o una tercera parte, si Dios quiere. Estamos Amén. llegando ya a las 10 de la noche y bueno, que Dios nos bendiga. Gracias a todos por estar acá, por estar aquí. Sí, bueno, lamentablemente comenzamos un poco tarde también. Amén. Yo creo que lo que voy a hacer, pastor, es mandarlo el enlace antes de la hora estipulada para que a la hora estipulada sea que estemos comenzando. Porque eso también no jugó en contra. Amén. Ya vamos a ir cerrando, hermanos. Aunque yo siento, pastor, que ahora es que estamos comenzando el tema. No sé si mis hermanos que están conectados, no sé si están despiertos todavía. Yo espero que sí. Amén. Pero retomando un poco el tema, hermanos, ya vamos a cerrar por el día de hoy. Indudablemente vamos a tener que seguir conversando de este tema. Amén. Pero yo quisiera, igual si en algún momento alguien quiere hablar, mientras yo estoy diciendo esto, aún así siguen abiertos el derecho de palabra. Así que si alguien quiere hablar, no se preocupe, hermano, puede pedir el derecho de palabra en cualquier momento, sin ningún problema. Amén. Históricamente, hermanos, pudiésemos seguir quizá hablando un poco de esto, pero para ir cerrando ideas, hermanos, yo pudiera seguir conversando, compartiendo con ustedes, porque se ha hablado mucho acerca de varias cosas. De un tiempo para acá mucho se habla acerca de esto. Por ejemplo, cuando hablamos de los apóstoles, la iglesia primitiva, hermanos, la palabra de Dios nos enseña de que ellos tenían en común todas las cosas. La palabra nos enseña de que ellos no decían ser dueños de aquello que poseían, sino que era de toda la comunidad como tal. Nos habla incluso de que los primeros hermanos vendían sus propiedades y las ponían al servicio. Amén. Y yo no voy a decir que los apóstoles eran comunistas, porque el comunismo que nosotros conocemos como sistema de gobierno es muy distinto. O sea, el Estado teniendo la autoridad total sobre los bienes, hermanos, es muy distinto a lo que hizo en su momento la iglesia primitiva, hermanos, porque se respetaba la propiedad privada. Es interesante entender lo que hacía la iglesia primitiva, porque nadie les pidió a ellos que vendieran sus propiedades y pusieran todo a disposición de la iglesia. Nadie se los pidió. Amén. De hecho, usted debe recordar el caso de Ananías, amén, y Zafira, si no me equivoco. Usted debe recordar lo que pasó con ellos. Amén. Ellos vendieron su propiedad y mintieron en cuanto al costo, amén, de la propiedad, para que le quedara un poco de dinero a ellos y ellos lo demás entregarlo. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Pero si la propiedad era de ustedes, ¿para qué tenían que mentir? La propiedad era de ustedes. Si ustedes querían quedarse con todo el dinero, tenían el derecho, porque era su propiedad. Nadie les pidió nada. En otras palabras, el pecado de ellos fue haber mentido, hermanos. Amén. Entonces es interesante ver, hermanos, porque incluso del Señor Jesús se habla. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Estaba con el pobre, estaba con el necesitado, estaba con el enfermo. Amén. Y no sé, hermano, no sé, pero son ideologías muy parecidas a lo que pudiéramos llamar socialismo. Y el hermano Jefferson por allí preguntaba, el hermano Jefferson decía algo acerca de esto. Dicen por allí que el Señor Jesús fue el único que practicó el verdadero socialismo. Entonces, hermano, como sistema de gobierno hay que entender de que ninguno de estos sistemas son perfectos, pero lo que nosotros podemos hacer es amén, practicar lo que Dios nos enseñó a través de su palabra. Y el Señor Jesús lo dijo: el que está sano no necesita de un doctor, no necesita de un médico, el que está sano, amén. El Señor Jesús iba con el enfermo, con el necesitado, amén, porque era el que le estaba buscando. Pero el Señor Jesús no le cerró la puerta a Nicodemo, por ejemplo. Amén. Nicodemo no era pobre.
ustedes que son estudiosos de la palabra saben, Nicodemo no era pobre. Amén. Está Zaqueo, por ejemplo, gracias hermano Jefferson. Zaqueo, el Señor Jesús le dijo, es necesario que yo vaya para tu casa. Amén. El mismo Cornelio también entraría allí, el Señor Jesús lo mandó para allá. Mateo era recaudador de impuestos, no, era se me fue el cargo que era Mateo, hermano pastor, ayúdeme allí. Era publicano, exactamente, que era básicamente un recaudador de impuestos, pero Mateo se sobreentiende que era alguien que tenía recursos. Entonces el tema no está, hermanos, quizás en el capitalismo, en el socialismo, en la izquierda o en la derecha. El problema está, hermanos, en que las personas en el mundo se esfuerzan por lo que el mundo les ofrece. Los sistemas de gobiernos del mundo, hermanos, presentan quizás soluciones para las necesidades quizás que ellos mismos, estando en el mundo, tienen. Amén. Pero el Señor Jesús presentaba otra solución. Amén. No, cuando él hablaba de enfermos, no se refería solamente al físicamente enfermo. El Señor Jesús a muchas veces los enfermos les decía, tu fe te ha salvado. No le decía te ha sanado, le decía te ha salvado, porque el Señor Jesús siempre nos dejó claro que lo más importante es la salvación del alma. Por eso él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, hermanos, es allí cuando usted y yo nos encontramos en esta encrucijada. Amén. Muchas veces, hermanos, moral. Es de izquierda, es de derecha. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces, no sé si pueden apreciar la imagen que estoy allí compartiendo, hermanos, pero no es ni izquierda ni es a derecha, hermanos. Es hacia arriba que nosotros tenemos que apuntar. Es hacia arriba, hacia donde usted y yo, hermanos, nos dirigimos. Amén. De verdad que pudiéramos decir muchísimas cosas más y quizás, hermanos, el espacio se vaya a dar, amén, donde pudiésemos hablar de otras cosas. Hermanos, todavía hay muchísimo por decir, pero creo que también estamos llegando al tiempo, amén. Agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, agradecerles por haberse tomado este tiempo. Según lo que estoy viendo por acá, hermanos, en la transmisión de Facebook tenemos aproximadamente casi 1 hora 40 minutos. Amén. Creo que estamos dentro de los tiempos, pastor. Así que agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos. De verdad que sí, por haberse tomado el tiempo de estar presente. A cada uno de ustedes, hermanos, pastores. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente. De verdad que me complace poder volver a este espacio. Amén. Y para ir cerrando, quisiera conceder alguna oportunidad. Amén. Si es que alguien quiere decirle unas últimas palabras antes de cerrar y quedar despedidos. Amén, pastor. Amén. Agradecerle a cada uno de mis hermanos que se han conectado, se han tomado el tiempo. A Frank, que estuvo con nosotros también conectado allí en su viaje también. Muchas gracias. Creo que esto no queda aquí. Creo que hay otra sesión más. Creo que en la presentación del hermano Jackson había más diapositiva ahí, otras, más contexto bíblico e histórico que hay que añadir. Y creo que el próximo lunes a lo mejor sería otra ocasión buena para poder conectarnos y poder hablar de esto tan importante, porque también es edificante. Es muy edificante hablar de la palabra de Dios y de la contingencia que está pasando en el mundo. Ahora, sabemos que estamos a puerta de la segunda venida del Señor y debemos estar atentos a lo que pasa en el mundo, porque las señales de Mateo 24 todo se está cumpliendo, y las señales de Mateo 24 también están hay contingencia política ahí también, pues. Hay reyes, hay guerras, hay un sinnúmero de eventos que tienen que ver con política. Dios bendiga a mi hermano Jorge también por haber entregado una valiosa participación que nos
nos ayudó muchísimo también para poder encaminar la conversación. Muchas gracias, un saludo enorme a la familia, a ti igual, Frank, allá a la Panchita, a tus hijos, un saludo grande también. Nuestro hermano Milton, que se conectó, mi hermana Analía, ¿quién más? Mi hermana Anita, que también está conectada. Y esperamos también que para la próxima sesión se puedan conectar más hermanos. Amén, porque todo aporte es valioso. Es muy bueno hablar de esto, edificar. Muchas gracias, hermano Jackson, por también poder dirigir esta presentación. Amén. Dios les bendiga. Sí, amén. Saludar también al hermano Jefferson, que se pudo conectar. Amén. A cada uno de ustedes una vez más. Gracias, don Milton, la familia que seguramente está con él allí acompañándole. Saludos a todos, hermano Jorge, igual a su familia. Amén. Nuestra hermana Emilia, nuestra hermana Carolina. Amén. Mauricio también. Saludos a todos. Estamos escuchando, es familia. Ah, qué bueno. Así que tiene que ser. Fran, también gracias por acompañarnos. De verdad que también fue de bastante ayuda su participación. Amén, porque para eso son los conversatorios, para que todos aportemos y así nos nutrimos y crecemos más. Amén. Hermana Analía también, Pastor Ezequiel, junto a su esposa, la hermana Anita. Amén. No sé si el hermano Fran quiere decir algo. Agradecer a Dios primero la ocasión, al Pastor Ezequiel porque estaba compartiendo el link y me compartió la invitación a tiempo, porque en definitiva todo lo que nos ayuda a vivir en paz con los hermanos, en paz con uno mismo y a profundizar siempre nuestra relación con Dios, ¿cierto? Suma. Y un conversatorio como este, y si hacen más, por favor, bienvenido sea. Muy contento participaré. Pero todo lo que sume a disminuir temores, a disminuir miedos y a vivir el cristianismo en más paz, siento que es bueno. Y en ese sentido conversar hace bien. Muy de acuerdo con lo que decía justamente recién el Pastor Ezequiel. Así que un abrazo a todos, queridos hermanos en Cristo, un gusto grande y bueno, seguiremos en contacto si organizan algo de nuevo. Amén. Bueno, sí, desde ya la invitación queda abierta. Esperemos que el próximo lunes a la misma hora, voy a tratar de mandar el enlace un poco antes de las 8 para que a las 8 ya estemos con la ayuda de Dios empezando. Amén. Así que nada más que agregar. Quisiera pedirle al Pastor Ezequiel que haga esta última oración para que quedemos despedidos. Amén, de esta reunión, de este conversatorio. Amén. No sé si el hermano Jorge había levantado la mano, ¿no? Ah, ya. Bien. Ya, gracias, hermano, a todos. Gracias, Señor, te damos por esta valiosa reunión virtual que hemos tenido, Señor, para hablar tocante a la contingencia que está ocurriendo en el mundo, a la luz de la Escritura. Guíanos, Señor. Fomenta más esto en nosotros, el deseo de hablar sobre lo que ocurre en el mundo. Gracias, Señor, por la inspiración. Y ahora, Señor, en esta noche que ya se acerca, cuando vamos todos a ir a nuestro descanso, danos el descanso, ese descanso que solamente usted puede dar, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendice a cada hogar representado en este lugar, en cada familia representada, Señor. Bendícele en grande manera. Que tengamos un hermoso descanso, Dios mío. Y mañana a otros desafíos más, será un nuevo día y confiamos, Señor, que usted seguirá estando a nuestro lado. Bendícenos, Señor. Recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano Milton. Bendiciones también, Pastor Ezequiel. Un abrazo tremendo. Igual para ustedes, para Jackson y para todos nuestros hermanos y hermanas que estuvimos. Buenas noches, los vemos. Amén. Buenas noches, hermano. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, Jorge. Hermano Jorge. Nos vemos. Buenas noches, que descanse, pastor, que descanse. Bendiciones. Don Milton. Más.
hermana Analía, a todos. Buenas noches, bendiciones. Ya, hermano, ya son bendiciones. Chaito. Los vemos. que siempre va.